Volvamos a esa fotografía alrededor de Trump, José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea del CEU San Pablo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Primera reacción o cuáles son tus primeros pensamientos después de ver el movimiento de Trump, de que venga con más fuerza de la que se esperaba, y dónde crees que pueden estar los siguientes movimientos también, sin ni tan siquiera haber analizado lo primero, dónde puede atacar Donald Trump en el sentido diplomacia exterior. Bueno, uno de los primeros aspectos lo tenemos en el Próximo Oriente, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, que los BRICS, que habían realizado uno de los grandes puntos de expansión, Indonesia ha entrado con todos los honores, Nigeria también, resulta que teníamos que Arabia Saudí todavía se lo está planteando, ¿no? Claramente es una consecuencia del triunfo de Trump. Vemos que en el Próximo Oriente los grandes ganadores es Israel. La presidencia de Trump claramente favorece a Benjamin Netanyahu, que ahora ya baja ese sentido crítico que tenía con la administración Biden e inicia ese proceso de idilio que se sabe plenamente respaldado, ¿no? La primera administración de Trump claramente intentó beneficiar a Israel en el número de países musulmanes que reconociesen a Israel, y en los propios Estados Unidos en la época de Trump reconocieron la capitalidad israelí de Jerusalén, ¿no? Cuando pues la mayoría de los países reconocen a Tel Aviv y por el contrario el carácter internacional de Jerusalén por ser judía la parte occidental, pero el reconocimiento cristiano y musulmán palestino de la parte oriental, la más antigua de la ciudad santa, ¿no? Entonces vemos un poco esa particularidad. Por el contrario, vemos el repliegue de la República Islámica de Irán, dejando un hueco estratégico, la búsqueda a través de las relaciones que ha desarrollado con Rusia, un poco de blindar su propia soberanía, su propia supervivencia, pero casi la desaparición de sus prosit un poco a nivel externo. Se encuentra Arabia Saudí en una circunstancia que en el ámbito suní, islámico suní, el país que está creciendo es Turquía. El neotomanismo se está haciendo fuerte junto con Israel, son los grandes vencedores en este periodo, y Arabia Saudí, si decide una entrada en los BRIC, pues puede pagarlo con respecto a Estados Unidos. Así que está ahora en una decisión intermedia, y esencialmente cuando el gobierno ETS de Siria pues rápidamente ha hablado que ellos ayudarían en todo lo posible al derrocamiento actual del gobierno egipcio, ¿no? Para potenciar que los hermanos musulmanes en clandestinidad pudiesen llegar al poder. Egipto, recordemos, es uno de los grandes aliados de Arabia Saudí, o sea que Arabia Saudí pues igual va a intentar ahora dar su mejor imagen de aliado tradicional de Estados Unidos, alejarse un poco de las tentativas del BRIC para intentar mantener su puesta, y del mismo modo que a nivel universal vemos un poco ese reparto de áreas entre Estados Unidos, Rusia y China, a nivel regional, por ejemplo, del Próximo Oriente, ese reparto entre Turquía e Israel, y Arabia Saudí no quiere perder su área, un poco en compensación a favor del neotomanismo de Erdogan, ¿no? Un poco en ese ámbito. Con respecto a lo de la OTAN, pues es que es el ámbito europeo que va a tener que decidir hacia qué línea va a tomar, si va a seguir ahora ya en solitario manteniendo esa defensa de los valores woke y todo el apoyo que tuvo de la administración Biden, o va plenamente a ir por una línea soberanista, replanteamiento un poco de esa argumentación. Y claramente Donald Trump, con los invitados a su investidura, dejó claro plenamente quiénes son los políticos europeos con los cuales él quiere tratarse, ¿no? Y ahí vemos también la labor que Elon Musk pues ha ido desarrollando un poco por los países europeos, y a quienes ha ido un poco con su varita mágica pues poniendo que X va a ir respaldando un poco los diferentes proyectos políticos. Giorgia Meloni pues se la ve pues ahora como uno de los valores en alza, ya estuvo en la CEPAC hace tiempo, fue uno de los valores que ha ido consolidándose, y claramente pues Italia pues está ahora viéndose como una de las grandes alternativas pues a ese eje franco-alemán con
con ausencia de liderazgo que va cayendo y que no saben pues un poco cómo volver otra vez a tener un poco ese diálogo, ¿no? Así que tenemos un mundo europeo, mercado de los Estados Unidos, pero con una fragmentación política y en ese aspecto, bueno, pues con uno de los graves problemas y también unos segmentos políticos que están intentando por todos los medios acercarse en ese ámbito. En el caso español, como vemos claramente, pues estamos en una de las peores posiciones europeas con respecto a la relación con Estados Unidos, por nuestras inversiones militares, por nuestros posicionamientos políticos, en definitiva, por el caos persistente. Así que la administración Trump, pues ya veremos qué es lo que hace con nosotros o si empieza pues a realizar, como en la época de la transición, sus influencias hacia los prosit internos que siempre, bueno, pues ha mantenido y ha tenido un poco con nosotros, ¿no? Y esto exclusivamente en Próximo Oriente y en Europa, ¿no? Dejando el conflicto de la guerra de Ucrania fuera y los ámbitos del Pacífico con respecto a lo que podemos tener con la rivalidad con China, por lo tanto replanteamiento un poco de las fichas con las adquisiciones del BRICS por esa zona y por tanto también con los nuevos discursos y las búsquedas de los minerales estratégicos, los temas de litio y los nuevos mapas de recursos que nos plantea también la nueva frontera y apertura de conflictos que puede ser el Ártico, ¿no? La nueva frontera en la cual Estados Unidos tiene mucho que decir un poco en ese ámbito, que ya Trump previamente ya dejó bien claro las pretensiones para que Estados Unidos esté allí y no se reparta el Ártico sin la opinión de Estados Unidos, ¿no? José Luis, se esperaba que Trump también tomara una decisión, él lo dijo, luego es verdad que dijo que bueno, igual 6 meses, no hay nada al respecto de una decisión con la guerra de Ucrania. Hoy va a hablar aquí también en Davos Zelensky sobre las 2:30 de la tarde. ¿Te llama la atención que hayan pasado las primeras horas, que haya hecho mucho, 100 decretos, se decía que iba a terminar de firmar durante las primeras horas y que no haya nada alrededor de la guerra de Ucrania? Hombre, por ahora el que no tome una decisión en 24 horas favorece en ese sentido a ambos bandos. ¿En qué aspecto? Los ucranianos, por una parte, están bueno, pues, claramente muy preocupados sobre qué va a pasar. Van recibiendo ciertas palmaditas en la espalda de tranquilidad, de que el esfuerzo de guerra se va a mantener, las últimas medidas de Biden de liberar ayudas económicas para que les lleguen, pero claramente ellos están muy preocupados de que ese grifo de ayudas pueda agotarse y únicamente cuentan, bueno, pues con los apoyos, podríamos decir, de los prosit estadounidenses europeos, o sea, principalmente Gran Bretaña y otros países pues, que han estado allí, como Dinamarca, etcétera. Bueno, pues que son los que están con unos apoyos muy fuertes y bueno, y en los últimos días estamos viendo pues, bueno, como algunos instructores provenientes de estos países, bueno, pues están muriendo en ataques de misilísticos rusos, ¿no? Así, el otro día uno de los instructores de vuelo daneses de los F-16, ¿no? Entonces, en ese ámbito, bueno, Ucrania está preocupada y por tanto que Trump de momento no haya visualizado ese recorte, pues está manteniendo esa tensión y el que los ucranianos puedan mover sus lobbies pro-ucranianos para mantener en algún tipo la ayuda. Por parte de los rusos, estamos viendo que lo que intentan es mantener el control sobre el 20% del país ucraniano que todavía controlan y además una zona donde bueno, pues la sociedad ucraniana residente pues será prorrusófona y se supone con un tanto por ciento de apoyo a Rusia bastante importante, ¿no? Entonces la única particularidad es que contra más tarde se negocie, en un momento en que a nivel militar los rusos están avanzando, permite en este periodo, podemos decir, de negociación, de pausa, que las Fuerzas Armadas rusas vayan alcanzando los objetivos a corto plazo que se habían planteado, como vemos, esencialmente pues el control del Oblast del Donetsk y quizá, bueno, pues entradas en el Donetsk de Dniepro hacia el Dnieper que puedan igual conjugar con algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
a corto plazo les conviene a ambos, los unos por intentar, por todo lo posible, intentar salvar las ayudas que tienen, porque son lo único que tienen para su supervivencia, y los rusos porque van afianzándose en el territorio que van conquistando y pueden ir delimitando al alza poco gran parte de esas áreas. Ya controlan la mayor reserva de litio, van a controlar principalmente las minas de carbón de alto contenido de coque, que son las más valiosas de Ucrania. O sea, los objetivos económicos más o menos los tienen. Los demográficos y más o menos de poblaciones rusófanas, algunos aspectos todavía quedarían fuera, como es la zona de Kharkov, como es la zona de Odessa con la Transnistria, que están allí esperando un poco su enlace. Entonces es un poco las únicas cuestiones que quedarían un poco en ese ámbito, pero todavía habría que ver por debajo de la mesa cómo se está procediendo a ese mundo de negociaciones, teniendo en cuenta que Donald Trump siempre negocia de una manera fuerte, desde una posición de fuerza, y por tanto va a dejar a Vladimir Putin, bueno, pues una situación en la cual pueda volver en una situación que pueda vender ante la sociedad rusa un sentido de victoria, pero también que puedan mantenerse un poco ese tipo de puentes, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania está pasando a un segundo término, y más bien yo creo que Donald Trump lo que intentará es, para mantener los lobbies que están jugando, intentar salvar la situación con los rusos, que los ucranianos no se desmoronen excesivamente, pero sí sustituir ese proceso de ayuda estadounidense que tanto les está costando por sus proxy europeos, ¿no? Y que sean precisamente los europeos los que mantengan esa relación directa con el mundo ucraniano. De ahí y también, si la OTAN sobrevive, tenga que ser siempre bajo los dictados y bajo el control específicamente estadounidense. El armamento procede de allí, la alta tecnología procede de allí, los altos mandos militares son los que dirigen la política de la OTAN, y claramente los presupuestos de defensa de los países europeos van a tener que ir al alza para mantener en movimiento uno de los grandes motores de la economía estadounidense, que es la industria de guerra. Con ese aumento, y como vemos también el cambio de armamentos que se ha producido, ya está. Solo un ejemplo, Polonia ha enviado a Ucrania sus 250 tanques T-72 para mantener el esfuerzo de guerra ucranianos, y bueno, ya está empezando a recibir los 240 tanques Abrams que ha comprado en los arsenales, en las fábricas estadounidenses. O sea, se está en este momento, bueno, pues renovando todos los ejércitos europeos, y somos plenamente acreedores de la industria, de la tecnología y de la formación militar de Estados Unidos, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis Orella. Buen día, buenas clases, buenos exámenes.